Babel presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Hola, hola, es un gusto reencontrarme con quien esté escuchando acá en Babel, en el ciclo Los Académicos. Hoy quisiera dedicar el espacio a difundir obras de la compositora uruguaya Carmen Barradas, que nació en 1888 y murió en 1963. Y para apoyar estas grabaciones que vamos a escuchar, me voy a servir de dos libros. Uno es Carmen Barradas, una auténtica vanguardista, de Nefer Kroeger, y el otro es Carmen Barradas, primera vanguardia de la música académica uruguaya, de Adriana Santos Melgarejo. Ambos libros están acompañados de CDs. En el primer caso, un CD con interpretaciones a cargo de la propia autora Nefer Kroeger, y en el segundo con interpretaciones de Patricia Mendoza. Quiero agradecer a Fauno Ferreira, bisnieto de Nefer Kroeger, quien me facilitara este libro con CD, del cual vamos a escuchar en primer lugar la obra Fabricación de Carmen Barradas, interpretada por Nefer Kroeger. Esta obra fue compuesta en 1922 en Madrid. Las circunstancias de la presencia de Carmen Barradas en Madrid y otros lugares de España las voy a contar después, así como también quiero leer algunas cosas en relación a la composición de esta obra, que es absolutamente vanguardista, tanto para el momento en que fue compuesta como podría haberlo sido también para muchos años después. Leo Maslía. Quiero agregar también que la escucha de esta obra por radio o a través de una grabación que se transmite por un parlante no es la mejor manera de apreciarla, porque es una obra en la que la sonoridad del piano en el lugar en donde está sonando permite apreciar muchísimo mejor un montón de cosas de las que pasan cuando se toca. Pero de cualquier manera es una forma de acercarnos a esta obra y a muchas otras de Carmen Barradas, que dijo, según recoge este libro de Nefer Kroeger: mi música es sonido, sonido y nada más que sonido. Escuchemos primero entonces Fabricación de Carmen Barradas por Nefer Kroeger. Acabamos de escuchar Fabricación de Carmen Barradas por la pianista Nefer Kroeger. En el libro Carmen Barradas, primera vanguardia de la música académica uruguaya, dice Adriana Santos Melgarejo:
Compuesta en 1922 y estrenada en el Ateneo de Madrid en diciembre del mismo año, es actualmente una de las obras de Barradas más conocidas e interpretadas. La grabación de Fabricación fue realizada en la década de 1970 por la pianista y musicóloga uruguaya Nefer Kroeger, 1925-1996. Hugo Balso, destacado pianista de vasta carrera nacional e internacional y quien también fuera director artístico del Sodre, ejecutó la obra en Argentina, diferentes países de Europa, Estados Unidos, México y Uruguay. En una entrevista realizada en el año 1973, Balso cuenta que la compositora le daba indicaciones para la interpretación de esta obra, las que en primera instancia por su juventud no alcanzó a comprender. Eran imágenes más que indicaciones técnicas, eran sensaciones que la compositora insistía en transmitirle para que el pianista interpretara su obra. La intérprete que ha ejecutado más veces esta y otras obras de Barradas ha sido Nefer Kroeger. Son numerosos los programas de concierto en los que la incluyó y que se conservan en su archivo. En el programa de mano del concierto realizado el 18 de noviembre de 1945 se documenta que se ejecutó Fabricación por Kroeger como parte de un concierto dedicado exclusivamente a las obras de Barradas. La pieza está escrita en 38 compases y se puede dividir en 5 secciones, las que hemos delimitado en base a los cambios de movimiento y a la diferencia en el tratamiento de las ideas musicales. Se caracteriza por el uso de pedal fijo durante toda la pieza y una sonoridad constante de arpegios descendentes y ascendentes. Al mantener presionado el pedal se mantiene la resonancia, lo que produce que se entremezclen los sonidos. En Fabricación, Barradas utiliza una armadura de clave diferente para cada pentagrama en simultáneo. La mano izquierda tiene una armadura de clave con 5 bemoles y la mano derecha con 5 B cuadros. En base a esta característica es que probablemente hasta el momento se ha catalogado la obra de Barradas como politonal. Basándonos en el estudio que estamos realizando, nosotras preferimos analizarla partiendo del concepto de colección de clase de alturas desarrollado por Allen Forte, ya que no observamos comportamiento tonal en el tratamiento de las voces ni en su armonía. Al decir nosotras, Adriana Santos Melgarejo se refiere seguramente a ella y a Patricia Mendoza, la pianista que ejecuta las obras que acompañan este libro en un CD. En este CD también está grabado Fabricación por Patricia Mendoza, pero la versión que acabamos de escuchar es la de Nefer Kroeger, o una de las que Nefer Kroeger interpretó a lo largo de su vida. Los académicos. Me gustaría graficar sonoramente, si se puede decir así, algo de lo que pasa en esta pieza Fabricación con respecto a lo que decía la descripción de Adriana Santos en cuanto a las 2 armaduras de clave distintas que tiene el pentagrama de la mano derecha y el de la mano izquierda, que en algunas de las secciones de la pieza tocan arpegios básicamente paralelos, pero con distintas armaduras de clave. Voy a tocar la mano derecha, pero muchísimo más lenta que lo que se toca en la obra, y sin pedal, entonces se pueden apreciar más nítidamente qué notas son. Y ahora, esto es el principio de la pieza, y ahora toco en ese mismo trecho las notas de la mano izquierda. Y ahora las 2 manos juntas, pero siempre sin pedal, para que se aprecie más claramente qué notas son las que se están tocando y cómo, entre comillas, pueden estar chocando las de la mano derecha y las de la mano izquierda, siempre mucho más lento que lo que es en la obra y sin pedal. Ahora volvamos a escuchar el principio de la interpretación de Nefer Kroeger para que vean con el pedal y a la velocidad a la que la toca el tuco que se arma, ¿no?
al estar apretado el pedal de continuo durante toda la obra, mientras se tocan estos arpegios, no solamente suenan juntas esas notas de la mano derecha y de la mano izquierda, sino que por influencia todo el resto de las cuerdas del piano también empiezan a sonar con esas notas, con los armónicos que producen, etcétera. Carmen Barradas compuso Fabricación en 1922 y la tocó en el Ateneo de Madrid, más o menos por ese tiempo. En este libro, Carmen Barradas, una auténtica vanguardista de Nefer-Kröger, que en realidad fue editado mucho después de la muerte de la autora de Nefer-Kröger, quiero decir, hay algunos artículos de la crítica española. El crítico Adolfo Salazar, el crítico y analista de música Adolfo Salazar, en El Sol de Madrid, escribió: Fabricación, obra redonda y de tonalidad purísima, verdaderas rebuscas de términos nuevos y delicados, con que la autora desea expresarse y que la llevan a la creación de nuevos signos gráficos. Augúrole un primer plano en la valiente vanguardia de la música contemporánea. Eugenio Dors, en el ABC de Madrid, dijo: la distinguida compositora uruguaya Carmen Barradas dio en el Ateneo un brillante recital de piano compuesto exclusivamente de obras originales. La concertista dio a conocer varias composiciones de un delicado y espiritual impresionismo y miniaturas reveladoras del depurado gusto de la artista americana, para la que el distinguido auditorio tuvo efusivos aplausos, premio a su brillante labor en su doble aspecto de autora y ejecutante. Leo Maslía. Otra reseña española muy posterior de Andrés Cavier de 1937, pero hablando de otra versión de esta obra Fabricación que Carmen Barradas hizo para dos pianos, dice: Fabricación es obra de avanzado modernismo, altamente profundo y encauzado conscientemente por su autora al depurado sentido de evolución netamente sustancial. En su valor intrínseco logra la desmaterialización del tema, surgiendo sintéticamente un máximo refinamiento. Sus ritmos internos de jugosa elasticidad se entrelazan redondos y envolventes. Carmen Barradas, en esta obra, nos da por encima de todo ese exterior de fácil comprensión un interior de verdadera riqueza rítmica inspirado en un obsesionante movimiento de ejes, rodaje giratorio de maquinaria, rueda con herrumbre, sonoridad de engranaje, idea sustancial completamente abstracta llevada al cosmos. Hay en todo esto un justificado estudio de análisis hecho directamente por el espíritu innovador que hay en Carmen Barradas. El juego expresivo de dos tonalidades, do mayor y re bemol mayor, adquieren predominancia magnífica y grandeza, siendo la frase musical amplia y redonda pero no cerrada. Escrita para dos pianos, sus formas se duplican y el volumen sonoro se enriquece y agiganta. Bueno, en realidad, como dice Adriana Santos, en esta obra, si bien hay armaduras de clave diferentes, no hay tonalidades. Además, las armaduras de clave, si bien serían las de do mayor y re bemol mayor, en realidad las notas parecerían circunscribirse más a las tonalidades de fa mayor y de sol bemol mayor, pero no hay tonalidades en esta obra, no hay politonalidad, hay un menjunje de notas, unas avalanchas de sonidos cuya organización no pasa por las tonalidades ni por ninguna de las alternativas a las tonalidades que se presentaron en las corrientes de la música contemporánea, desde el impresionismo hasta el atonalismo, el serialismo y las otras que surgieron en Europa a comienzos del siglo XX. Los académicos. Vamos a escuchar ahora las otras dos piezas que forman parte del tríptico que incluye a Fabricación y que son Fundición y Aserradero. Estas dos interpretaciones son de Patricia Mendoza y están incluidas en el disco que acompaña este otro libro de Adriana Santos y Patricia Mendoza, Carmen Barradas, primera vanguardia de la música académica uruguaya.
Escuchábamos Fundición y Aserradero de Carmen Barradas por la pianista Patricia Mendoza. Si uno está en un taller o en una fábrica donde hay distintas máquinas y se pone a escuchar lo que está pasando, en muchos momentos puede suceder que se produzcan sonidos cuyas relaciones de altura tengan que ver con notas musicales y con relaciones entre notas musicales, de tal manera que uno arme cierto tipo de motivos melódicos o rítmicos, seleccionándolos de entre todo lo que está sonando junto con eso, en función de la experiencia auditiva que uno haya tenido, de la cultura musical que subyace en la mente. Pero eso va acompañado de alguna especie de sensación misteriosa basada en que quien está emitiendo esos supuestos motivos o esas supuestas relaciones de notas no parece tener la intención de estar cantando una melodía o de estar generando un ritmo que uno pueda sentir corporalmente. Hay como un alienígena ahí que se está valiendo de cosas que nosotros reconocemos como letras, digamos, o sílabas de un idioma que conocemos, pero que están diciendo algo que no reconocemos. Estoy fantaseando con todo esto, pero lo que quiero, a lo que quiero apuntar es a la posibilidad de que lo que a Carmen Barradas en estas obras la haya inspirado es de alguna manera recoger ese tipo de mensaje extraño que nos transmiten las máquinas y haya querido reinventarlo en el piano o reflexionar en el piano sobre ese tipo de mecanismo, sobre ese tipo de mensaje musical. Eso, por supuesto, que no tiene nada que ver con cosas que pasaron en la música después de los años 20, 30, cuando gente como John Cage, por ejemplo, empezó a querer incorporar sonidos que hasta ese momento nadie había tomado como portadores de música, los incorporó a la música, ensanchando todo el universo de voces capaces de articularse en un mensaje musical. Esto que hace Carmen Barradas es algo que conforma otro tipo de lenguaje musical completamente distinto. Vamos a escuchar ahora otra pieza de Carmen Barradas que transita, creo, un camino un poco diferente a nivel de lenguaje musical, ya no tan inspirado en las máquinas y donde la semántica de lo armónico en el sentido tradicional juega un papel más preponderante, aunque las masas sonoras producidas en la caja de resonancia del piano, en la acumulación de una multiplicidad de notas, está de todas formas muy presente. Esta interpretación es de Nefer Kröger, pianista, musicóloga, una mujer gracias a la cual podemos estar hoy en día prestando atención a la obra de Carmen Barradas, porque de no haber sido por el trabajo de reivindicación y de divulgación permanente de Nefer Kröger, lo más probable es que, por lo menos por mucho tiempo más, la obra de Carmen seguiría sepultada. Escuchamos entonces Aurora en la enramada de Carmen Barradas por Nefer Kröger.
Escuchábamos Aurora en la enramada de Carmen Barradas por Nefer Kröger, y esta pianista y musicóloga en el libro que escribió sobre Carmen Barradas señala que esta pieza tiene que ver con la vertiente nacionalista desde el punto de vista musical que Carmen emprendió en cierto momento en conjugación con lo que estaba haciendo su hermano, el pintor Rafael Barradas. Dice Nefer en el libro, en 1934 compone, hablando de Carmen, Aurora en la enramada, considerada uno de los mejores ejemplos pianísticos de nuestro país, donde se mezclan elementos nacionalistas con clústers y pedales fijos que proyectan una alucinante sonoridad. Años más tarde, en una carta a Roberto Lagarmilla del 26 de julio de 1950, después de la muerte de Fabini, Carmen manifiesta su admiración por el compositor de campo, diciendo: Eduardo Fabini, nuestro músico de verdad uruguayo. De esta forma expresa su reconocimiento a la corriente nacionalista, corriente que ella tomara y utilizara con total libertad. En otra parte del libro refiere Nefer Kröger, en 1944, María del Carmen Pérez, quien en España, 1915-1928, había adoptado el nombre completo de su abuela paterna, Carmen Barradas, entrega a Roberto Lagarmilla un currículum vitae donde dice que, y a partir de acá, esto es el currículum escrito por Carmen Barradas. Desde los 5 años afirmó su predilección por la música y el piano. A los 6 años, sin saber nada de música técnicamente, se sentó en un piano y no supo siquiera lo que ejecutó. En esas circunstancias la oyó un gran maestro, Antonio Frank, y acercándose para oírla se interesó e inmediatamente le habló a la madre de la niña para que le permitiera enseñarle. En ese periodo sufrían la pérdida de su padre, el pintor español Antonio Pérez Barradas. Luego de haber recibido las primeras lecciones de solfeo de dicho profesor, unas amigas de su madre, las señoras Albina Miraldi de Raineri y Nicomedes Pelufo de Santini, deciden costearle los estudios de piano. Entre los 13 y 14 años su madre suspende dichos estudios ante la imposibilidad de poder adquirir un instrumento. Esto le motivó un serio trastorno en su salud. 2 amigas muy allegadas a la familia Barradas, las señoras Juanita Zanoletti y Clementina Pastori de Preve, le consiguen un piano y la presentan al profesor Martín López. Posteriormente recibe una beca en el Conservatorio La Lira para estudiar con dicho maestro. Años después, en 1915, bajo la conducción de la maestra Aurora Pablo, obtiene el título de profesora de piano en el Conservatorio Musical del Uruguay. Sus maestros opinaban que era una discípula irregular en lo que respecta a la manera de encarar el estudio, pero por otra parte los sorprendía en momentos de inspiración. En ese mismo año partió para España con su familia, donde se unieron con su hermano, el pintor Rafael Pérez Barradas. Bueno, acá hago un pequeño paréntesis para leer otra parte del libro donde Nefer Kröger cuenta lo del viaje a España. Dice: Rafael Barradas se encontraba en Europa y había solicitado al gobierno uruguayo un boleto de emigrante para retornar a su país. Al serle negado la familia decide acudir a su encuentro. Los Barradas parten en el vapor Reina Victoria Eugenia el 2 de octubre de 1915 con destino a Barcelona. Viajaron doña Santos Jiménez y los hermanos Carmen y Antonio. Parten con ellos Rosario y Francisco Jiménez Rojas, tíos maternos residentes en Buenos Aires, quienes los respaldaron económicamente al faltar el jefe de familia. Viajaron todos como españoles, jornaleros de a bordo, en un camarote de tercera clase. Archivo de Migración, año 1915, vapor Victoria Eugenia. Retomo la lectura del currículum redactado por la propia Carmen Barradas. Desde temprana edad componía sin mayor esfuerzo. Su primera composición fue Ilusión de artista, obra de carácter romántico y sentimental. Sus hermanos solían cantarla por las calles de Buenos Aires y Barcelona siempre que pasaban por momentos difíciles o cuando les sobrevenía la nostalgia por su patria. Al llegar a Barcelona mostró unos estudios que llamó Miniaturas
y que fueron escuchados por primera vez en la casa de la familia del señor Cipriano Montolín, amigo personal de Joaquín Torres García. Reafirmada en el enfoque sonoro de sus primeros trabajos gracias al apoyo de las personalidades que la alentaron, decide dedicarse a la composición. Sus obras de 1916 a 1919 fueron consideradas por la compositora como estudios técnicos. Entre 1920 y 1922 en Madrid compone obras para piano que muchos entendidos en la materia califican de futuras obras de orquesta por su riqueza sonora y grandiosidad arquitectónica, aunque sintética. Al regresar a Montevideo en 1928 y después del doloroso fallecimiento de Rafael, deja de componer por un tiempo. Al año siguiente ingresa como profesora en los institutos normales, sintiendo la necesidad imperiosa de innovar la enseñanza musical. Funda en ese mismo año la Galería Barradas en la calle Requena 1730, trasladándola posteriormente a la calle Municipio 1631 con el apoyo de su cuñada Pilar Laínez y su hermano Antonio. Desarrolló desde allí una intensa actividad cultural con intervención de personalidades de la época. En otra parte dice, en 1934 ofrece un concierto de piano en el Teatro 18 de Julio, presentando sus obras, muchas de ellas escritas en el período que va desde 1929 a 1933. Voy a leer algo de otra parte del libro sobre ese concierto, de un día muy caluroso de un veranillo en julio de 1934, pero para contextualizar esto empiezo la lectura con otro trecho de lo que dice Nefer-Kröger en otra parte del libro. Desde 1945, año en que inicié la divulgación de la obra de Carmen Barradas, fue Roberto Lagarmilla el único crítico que supo ver en la obra de nuestra artista aquellas peculiaridades que la capacitaron para poder conjugar los elementos de su formación tradicional con aquellos otros que golpearon a los hermanos Barradas y que hicieron de ellos dos casos artísticamente atípicos en nuestro medio cultural. Y unas páginas más adelante hay un relato de este crítico Roberto Lagarmilla, que si no me equivoco estuvo muchos años escribiendo en el diario El Día. Su familia conocía a la familia de los Pérez Jiménez. Él dice, la vieja casa de la calle Yaguarón 1089, donde nació mi padre y las generaciones venideras, estaba enfrente del 1090, donde residía don Antonio Pérez Barradas. Él era un pintor de muy buen oficio, según dice mi padre, y su obra era muy solicitada. Le encargaban cuadros para decoraciones, pintaba almohadones de distintos materiales, cuero raso, etc. El padre de Carmen y mi abuelo mandaron sus hijos a la misma escuela primaria que estaba ubicada en la calle Durazno, casi Ejido. Una de mis tías, que es religiosa de la Congregación de las Adoratrices, única sobreviviente de los Lagarmilla, que tiene 83 años y vive en la Argentina, fue íntima compañera de Carmen. En casa siempre la conocieron por Carmen Pérez, y mi abuelo decía que cuando llegaba Carmen tenía pánico que tocara el piano, porque para él su música sonaba desagradable a sus oídos. En esa casa me crié yo a lo largo de 26 años de mi vida y nunca más oí hablar de Carmen. Hasta que un día, exactamente en julio de 1934, se anunció por la prensa el regreso de Carmen a Montevideo después de muchos años de ausencia, y mi padre me dijo, ¿sabés quién vuelve? Carmen Pérez, y figura igual que su hermano con el segundo apellido paterno, ahora como Carmen Barradas. Va a dar un concierto en el Teatro 18 de Julio. Me gustaría que la oyeras para ver qué te parece a ti que estás en otra generación, porque yo entiendo que algo de lo que se dice de ella en el extranjero tiene que ser cierto. Bueno, me salté un trecho y cuenta Roberto Lagarmilla con respecto a ese recital en julio de 1934. Ella apareció con su pelito cortito, sin preocuparse en absoluto del traje, ni del aliño, ni del público, que por otra parte había bastante poco. Hubo algunos tímidos aplausos y Carmen saludó con la cabeza, se sentó y empezó directamente a tocar. Comenzó exhumando sus hilvanes, que había compuesto a título de ensayo entre los años 1915 y 1919. Sin embargo, en los hilvanes yo me di cuenta que no era la obra de un novato, sino de un genio que está ensayándose, que está aprontando fuerzas, que está afilando sus uñas. Luego vino la gran revelación. Aserradero
taller mecánico, y después aquello que me dejó tumbado y que me sigue tumbando ahora, fabricación. Dios, me dije para mí, con razón decía mi abuelo que tocaba mal, porque lo que tiene que haber sonado aquello para mi abuelo, desprovisto de toda cultura musical. Enseguida me di cuenta de lo que era. Carmen tocó una cantidad de obras y se retiró apenas en la última nota a los escasos aplausos. Yo dije, vamos a ver qué dicen los entendidos. Yo tenía 21 años de edad, pero me sentí inmediatamente ganado por Carmen. Me di cuenta que lo que se decía de ella era poco, porque había más, porque descubrí sus puntos de coincidencia, que si no agregan méritos a un artista, establece un puente muy útil a veces entre el creador y un ocasional auditor. Resultó que a Carmen la había subyugado de niña las mismas cosas sonoras que a mí, las campanas, el órgano, los talleres mecánicos. Los ruidos industriales parece que nunca sonaron como ruidos tales, sino que era una fuente de armonías y de ritmos. La alta crítica a la que tengo el honor de pertenecer se limitó a decir que la señorita Barradas tenía algunas audacias en orden armónico y rítmico, pero que no se podían comprender tal vez totalmente porque tenía una técnica pianística sumamente imperfecta, mal empleo del pedal, falta de cuadratura formal y una serie de cosas más. Evidentemente Carmen no era una pianista en el sentido que hoy damos a esa palabra, pero yo dificulto que haya personas fuera de dos que yo conozco que puedan tocar sus obras con la intención de la autora. Una de ellas es Nefer Kröger, y otra revelación de los últimos años fue Alicia Escuder. Los académicos. Bueno, escuchemos ahora dos canciones de Carmen Barradas en otro tipo de vertiente compositiva. La primera se llama Vidalita, canción a las madres, y la segunda La niña del asombro. Las dos están interpretadas por Nefer Kröger en piano y Carmen Mender, soprano, cantando.
escuchábamos dos canciones de Carmen Barradas por la soprano Carmen Mender y la pianista Nefer Kroeger. Ahora escuchemos dos nocturnos de la autora, interpretados por Patricia Mendoza. Son Nocturno en re bemol mayor y Nocturno en el taller. Sobre la primera de estas dos piezas que acabamos de emitir, Nocturno en re bemol mayor, que es de 1938, dice Adriana Santos Melgarejo en el libro CD que publicara en colaboración con la pianista Patricia Mendoza, dice: fue estrenada por Nefer Kroeger en Montevideo en 1945 y el manuscrito se encuentra incompleto. Esta pieza se caracteriza por la exploración rítmica en tiempos irregulares. En la partitura se puede observar la indicación de cantidad de tiempos por compás, pero no la duración de dichos tiempos, recurso utilizado en varias de las piezas de Barradas. Alterna compases de 2 y 3 tiempos con el siguiente esquema: 2-3-2-3-2. Además cuenta con indicaciones específicas de pedal derecho y reguladores de dinámica. Y sobre la otra pieza, Nocturno en el taller, dice: esta obra fue interpretada en estreno absoluto por Patricia Mendoza en el primer recital de maestría en prácticas interpretativas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul el 11 de marzo de 2021. Al observar la partitura vemos que esta pieza tiene indicación de compás tradicional, al comienzo con un compás de compasillo, 4x4. Luego, al cambiar el movimiento, experimenta con la idea de indicar solamente la cantidad de tiempos y no la calidad de las figuras utilizadas. La pieza es cíclica y la exposición del tema tiene un carácter íntimo, características que podrían estar buscando situar al oyente en un taller. Vamos a escuchar ahora otra interpretación de Patricia Mendoza
esta vez del Estudio rítmico tonal en si bemol menor antiguo de Carmen Barradas, y en el libro de Adriana Santos Melgarejo y Patricia Mendoza dice que esta pieza dedicada a Nefer Kröger fue compuesta en Montevideo en 1941 y fue estrenada en los estudios de la radio CX6 del Sodre el 5 de mayo de 1949 por Nefer Kröger. Les quiero contar que el libro Carmen Barradas, Primera Vanguardia de la Música Académica Uruguaya, de Adriana Santos Melgarejo y Patricia Mendoza Lluveras,
Se puede adquirir, pueden buscar Adriana Santos Melgarejo y tratar de contactarla por Facebook. Este libro con un CD de obras interpretadas por Patricia Mendoza contiene numerosos textos, un resumen de la biografía de Carmen Barradas y análisis de las obras interpretadas. Y por otra parte, también les cuento que está ese otro libro de Nefer Kröger que creo que no está distribuido en librerías, no sé, pero es un libro de esta autora que también cuenta con un gran aporte del maestro Julio César Huertas, que hizo un acopio de mucho material complementario al texto de Nefer Kröger. Y hay también una página de Facebook que se llama Carmen Barradas, y ustedes, si entran a esa página, en la parte de fotos pueden encontrar una cantidad de partituras de obras de Carmen Barradas. Están ahí, son como digitalizaciones de manuscritos, en su mayoría creo, y se pueden descargar, y también pueden escribir a la página en caso de querer comunicarse con la gente que la lleva adelante. Hace unos años yo tenía la partitura de fabricación desde hacía décadas, porque me había regalado fotocopias de la partitura el pintor Alejandro Casares, y yo la había mirado varias veces, pero no había llegado a darme cuenta bien. Quizá, salvando las distancias, me estaba pasando algo similar a lo que contaba antes que le había pasado a Hugo Balso, escuchando las indicaciones que le daba a Carmen Barradas, pero en cierto momento decidí, tocarla interpretando de la manera que me resultara más acertada o más probable o más verosímil lo que decía la partitura, y la grabé un video subido a YouTube, y ahí recibí noticias del bisnieto de Nefer Kröger, que me contó todo lo que había hecho su bisabuela en pro del conocimiento de la obra de Carmen Barradas, y todas las interpretaciones que había grabado y que había hecho. Entonces, también a través de él me enteré de un montón de cosas, y pude acceder también al libro de Nefer, pero también me bajé las partituras que están en la página de Facebook, y entonces me puse a estudiar otra de las obras que se llama Boda en la aldea. Mi interpretación de fabricación no tiene sentido que la pase acá porque, la versión de Nefer Kröger y también la de Patricia Mendoza, que está en el disco libro, la superan ampliamente. Pero me gustaría terminar haciéndoles escuchar esta interpretación mía. Es una grabación casera de esta obra Boda en la aldea, que Carmen Barradas compuso en 1919.